El objetivo número 1 es el fin de la pobreza. Y por eso nos fijamos a continuación en la implementación desde la economía social y solidaria, la atención de la pobreza y la integración en primera línea. Y tenemos una mesa con personalidades muy interesantes. Voy a ir pidiéndoles que se vayan acercando ya, que vayan ocupando los asientos para ir microfonándoles a todos. Con nombres y apellidos. Alicia Silva de la Cruz es presidenta de la red Anagos. Moisés Rivero es responsable del área de proyectos de la Fundación Canaria Maín. Pepi Farray Cuevas, presidenta de la Fundación Canaria Farrá, e Inma Carretero Moreno es directora de la Escuela Mesu María. Un aplauso para todas y todos. Ahí se están terminando de microfonar para escucharles bien. Va a moderar esta mesa Juan Carlos Lorenzo, que es el presidente de la Asociación Europea de Lucha contra la Pobreza. A Juan Carlos le conocemos bien todos por su trabajo, casi se cae ahí ahora al principio. Y cuando ustedes quieran... Una caída. Juan Carlos, todo tuyo, cuando quieras. Vente para acá si quieres, es lo que terminamos de colocar. Y así escucha a la gente que está a través de internet escuchándonos. En primer lugar, buenos días a todas. A ver, creo. Ahora sí. Buenos días a todas, a todos. Me dejé los papeles allí, pero tengo las 4 ideas principales en la cabeza. Yo soy Juan Carlos Lorenzo, represento a la EPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Agradecemos que nos hayan invitado a moderar esta mesa y yo creo que también agradecer por la presencia de estas 4 personas que tenemos aquí, que representan a 4 estrategias distintas, pero que convergen en materia de inclusión social, ¿no? Es importante hablar en términos mucho más constructivos como los que a veces utilizamos. Hablamos de exclusión social, hablamos de pobreza severa, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos que poner por delante aquello que es lo que queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir son sociedades inclusivas, queremos conseguir sociedades sostenibles, queremos hacer frente y ser coherentes con la justicia social y con la equidad. Y ellas son, yo creo que una representación muy interesante de todo ello, por su trabajo, por lo que representan, por el impacto social positivo que tienen en sus diferentes actividades y demás. Me gustaría presentarles a quienes están aquí con nosotros. Alicia Silva, de la Red Anagos. Con Alicia nos une no solo una cuestión de incidencia política y incidencia para conseguir objetivos, sino también para poder, de alguna forma, transformar un poquitín la realidad. Moisés Rivero, que es también un gran descubrimiento dentro de Fundación Maín. Pepi Farray, yo creo que es el reflejo de una trayectoria legendaria, diría yo, con respecto a las cuestiones de pobreza y de inclusión social, no solo aquí, sino también allí, en esos puentes que se tienden en contextos que van más allá de nuestra tierra. Y yo creo que también es importante tener una visión mucho más global, una visión mucho más amplia. Inma Carretero, creo que es la última persona de todos los que están aquí que he conocido, y me parece que el proyecto que ella representa es un proyecto innovador, distinto, y yo creo que aporta una complementariedad en un contexto del ODS de luchar de incidir con el fin de la pobreza, que yo creo que entronca directamente con nuestra tierra. Es decir, nosotros desde APN presentamos hace poquito el informe AROPE, que es el informe del estado de la pobreza en Canarias, y hablábamos de un contexto en el que el coste de la vida, la vivienda, la desigualdad y la brecha de género, del mismo modo que el poco apoyo, el insuficiente apoyo a las familias, son elementos, factores no solo generadores, sino también de creación de una elevación o de un incremento exponencial de la pobreza en Canarias. Cuando hablamos de Canarias, en términos de empobrecimiento, hablamos de un 36% de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestra tierra. Traducido a personas, hablamos de cerca de 800.000 personas. Cuando hablamos de pobreza en Canarias, también hablamos de situaciones severas de pobreza que afectan a más de 280 y pico mil personas en Canarias. Cuando hablamos de las dificultades para llegar a fin de mes y poder hacer frente a gastos imprevistos que puede pasar relativamente desapercibido, pero que genera también una tensión emocional brutal en las familias y en las personas, estamos hablando de alrededor de la mitad de la población canaria.
población de 2.200.000 habitantes. Y por tanto, ante eso tenemos que hacer un alegato de cómo abordar una realidad de ese tipo. Y de la misma manera que el señor Bengoa hablaba, o sea, podemos tener dos elementos, una manera asistencial de afrontarlo o una manera holística y poliédrica de afrontarlo. Es decir, necesitamos saber qué elegir qué modelo y tener también la valentía y la determinación política para saber cuál es el modelo o para saber cuál es el camino. Nosotros lo tenemos muy claro. Una visión holística, una visión poliédrica, una visión que vaya más allá y que trascienda del asistencialismo, que pretenda de alguna forma generar transformación social, es el camino. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por eso las 4 experiencias que tenemos aquí hoy nos van a relatar de alguna forma cuáles son las principales actuaciones que desarrollamos en cada uno de los diferentes ámbitos o de diferentes contextos, ¿no?, de intervención, cuáles son las principales actuaciones que desarrollamos para luchar contra la pobreza, y luego pues les haré un par de preguntas comprometidas, preguntas para que ellos generen su valoración desde su perspectiva, desde su capacitación, desde su experiencia de cómo ellos ven esa realidad que tenemos que afrontar de una manera determinada y de una manera valiente. Yo en primer lugar daría la palabra a Alicia y que nos comente qué tipo de actuaciones son aquellas que desde la red ANAB, pues una red de entidades sociales, están desarrollando para poder operativizar ese objetivo que tenemos de luchar contra la pobreza. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todas y, bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación para, por lo menos, darnos a conocer y explicar, aunque sea de manera breve, pues con qué realidad nos encontramos y qué actuaciones estamos realizando. Red ANAGOS es la red canaria de promoción de la inserción sociolaboral. Está formada actualmente por más de 30 entidades diversas, todas ellas desde el modelo de la economía social. Somos varias asociaciones, fundaciones, también estamos relacionadas con los centros especiales de empleo, de iniciativa social y las empresas de inserción, por lo que trabajamos no solo en red, sino con otras redes y en alianza con ellas. Nuestra finalidad principal es trabajar para colectivos desfavorecidos, vulnerables, en riesgo de exclusión social o ya pues, personas que están en esa exclusión de manera pues grave, ¿no?, y notoria. ¿Qué es lo que promovemos desde Red ANAGO en concreto? ¿Qué es lo que nos diferencia del trabajo con otras redes? Pues que queremos un ecosistema económico alternativo. No queremos basar nuestro trabajo en valores de competición, sino de cooperación, trabajando desde un modelo que sea sostenible tanto para el medio ambiente como para las personas. Y un poco por darles algunas cifras, en el año 2022 gestionamos unos presupuestos de en torno a los 100 millones de euros, con unas 3.800 o más de 3.800 personas trabajadoras dentro del movimiento de la economía social que promovemos desde Red ANAGOS, y en torno pues, a las 40 entidades, bien por pertenecer a la red o bien por estar muy cercanas pues a nuestro trabajo. Fundamentalmente trabajamos en alianza pues, con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, de la que Juan Carlos pues, es representante, pero también con ADECAN, que es la Red de Empresas de Inserción de Canarias. Son al final pues, empresas que promueven los principios basados en atender a las personas, el respeto de los derechos laborales y lo que está en el horizonte pues, efectivamente es acabar con la pobreza, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, ¿no?, en el primer objetivo de desarrollo sostenible. Nuestros valores o lo que nos mueve pues son el trabajo digno, la equidad, el compromiso de la sostenibilidad medioambiental, la cooperación y políticas de reparto justo de la riqueza. Bueno, no sé, un poco creo que a modo de presentación, para al menos ubicar, llevamos pues, unos 25 años trabajando en la Comunidad Autónoma de Canarias y no concebimos otra forma de hacerlo en alianza con no solo otras entidades sociales, sino por supuesto con la administración pública, ¿no? Gracias, Alicia. Bueno, yo creo que Red ANAGOS es un ejemplo de cómo nos enredamos y cómo nos juntamos con otros. Desde Canarias, no es una red que ha venido importada o que desarrollamos un proyecto que ya se ha desarrollado en otros lados, es un proyecto que nace en Canarias desde entidades que desarrollan su actividad principal en Canarias y yo creo que también refleja y es coherente con la gobernanza, con la alianza a la hora de poder afrontar los grandes retos sociales.
Moisés, gente nueva, gente joven, Fundación Maín, una entidad que también desarrolla proyectos innovadores, ¿no? Toda esa apertura hacia la transición de jóvenes migrantes cuando se convierten en personas tuteladas cuando cumplen 18 años. Imaginemos, ¿no? Que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan un apoyo para poder salir adelante en un momento dado en que ese acompañamiento, por ejemplo, que Maín hace muchas otras cosas, pero yo destacaría ese elemento novedoso de los últimos tiempos, sobre todo también centrados en niños y niñas o adolescentes. Moisés, coméntanos cuáles son las actuaciones que quieres destacar de Fundación Maín, y excusamos la presencia de Sor Ana María, que no ha podido venir hoy. Pero bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, en primer lugar, excusar a Sor Ana María, que estaba encantada de poder participar aquí, pero le ha sido imposible. Y también dar las gracias al Gobierno de Canarias por habernos tenido presente al organizar este encuentro y habernos permitido participar. Yo soy Moisés, soy trabajador social, soy el responsable de los proyectos que está ejecutando la Fundación Canaria Maín, y a nivel general la Fundación Canaria Maín lleva casi 20 años en la Comunidad Autónoma de Canarias. Principalmente centra su actuación en la isla de Gran Canaria, pero también hace actuaciones en Fuerteventura y en Tenerife. Se dedica principalmente a atender a los jóvenes y a la infancia vulnerable o que se encuentra en riesgo de padecerla, y para ello desarrolla varias líneas de actuación, todas ellas enmarcadas dentro de los ODS y principalmente dentro del ODS número 1. Así, estas líneas de trabajo y de intervención son, en primer lugar, los recursos residenciales, que están enfocados en atender a los jóvenes que se encuentran en situación de calle, jóvenes que tienen de 18 a 24 años, en algunos casos han sido tutelados y en otros casos no, y se encuentran desamparados, no tienen red de apoyo y se encuentran en la calle. Ahora mismo gestionamos 48 plazas para estos jóvenes, y lo que intentamos es trabajar con ellos las diferentes habilidades para emanciparse en el futuro, les ayudamos a conseguir formación, les ayudamos a insertarse laboralmente y les ayudamos a emanciparse e insertarse de forma efectiva en la sociedad. Después, aparte de los recursos residenciales, también desarrollamos proyectos de empleo vinculados al Servicio Canario de Empleo. Desarrollamos lo que son PFAs y PILS, todos ellos para jóvenes que se encuentran en grave riesgo de exclusión social. Son jóvenes que a lo mejor tienen 23 años y no han terminado una formación adecuada en su tiempo y se encuentran un poco desamparados y no saben lo que hacer un poco con sus vidas. Entonces les ayudamos a conseguir una formación, les damos una orientación interdisciplinar y les ayudamos a insertarse en el mercado laboral. Después también desarrollamos proyectos socioeducativos. Principalmente tenemos uno bastante grande que se desarrolla en el barrio del Polvorín, que se centra primero en atender a los jóvenes más pequeños que se encuentran en primaria y en secundaria, y también en ayudar a sus familias para que puedan acompañarles en el desarrollo efectivo de su evolución como personas, fomentando la marentalidad y la parentalidad positiva. Y también tiene otra vertiente que se centra en conseguir que todos esos jóvenes que han abandonado el sistema educativo, a lo mejor sin terminar la enseñanza secundaria obligatoria, y a lo mejor tienen 16 años y no saben qué hacer con sus vidas, pues les ofrecemos una orientación y les ayudamos a prepararse las competencias claves y las pruebas de acceso para reintroducirlos de nuevo a los cursos de formación. Por otro lado, también desarrollamos proyectos de atención social. Estamos desarrollando el proyecto Integra, que se centra en atender a las personas en grave riesgo de exclusión social. Y también desarrollamos otro proyecto que se llama Maín te acompaña, que se centra en ayudar a jóvenes migrantes extutelados, jóvenes también que se encuentran en situación de calle, y no los ayudamos a través de recursos residencial, sino desarrollando un acompañamiento interdisciplinar con trabajadores sociales, psicólogos, y dando también pequeñas actuaciones de emergencia social como sería alimentación, vestimenta y ropa. Y después también en ocasiones desarrollamos pequeñas intervenciones de cooperación internacional. La Fundación Canaria Maín pertenece a las Hijas de la María Auxiliadora y ellas tienen misiones por todo el mundo de cooperación internacional. Momentáneamente, algunos años cooperamos con ellas en algunas. Este año, por ejemplo, colaboramos en Costa de Marfil, específicamente en Abidjan, en ayudarles a equipar un centro dedicado a niñas y mujeres que han sido víctimas de abusos o tratas para intentar ayudarles a conseguir un empleo en el futuro e insertarlas. Y bueno, esas son en líneas generales y en resumen todo lo que intentamos hacer en la Fundación Canaria Maín. Nos quedan muchas cosas por hacer, pero siempre estamos ahí intentando ayudar a todos los jóvenes que lo necesiten. Bueno, gracias, Moisés. Maín, vale, esto se conecta solo. Maín es una entidad que, como vemos, o sea, si queremos abordar las realidades de empobrecimiento de una manera holística, de una manera muy amplia, muy transversal, pues Maín puede ser un buen ejemplo. Es decir, estamos trabajando no solo cuestiones que tienen que ver con lo residencial, más apegado a lo más a sustancias y necesidades básicas, sino también de qué manera genero procesos de autonomía a través de la capacitación, de la empleabilidad y demás, ¿no? Muchas gracias. Y Pepi, no sé, me ruborizo también hasta
hasta preguntarte cuáles son las actuaciones que realiza la Fundación Farrá. Yo creo que las conocemos, eres una referencia también en el mundo de la cooperación y no solo y en el desarrollo comunitario, y por tanto un gusto que estés aquí y coméntanos qué es aquello que tú destacarías de la labor que desarrollas. Yo. Gracias por invitarme al Gobierno de Canarias y gracias porque estos encuentros son necesarios. O sea, si tenemos alguna oportunidad de transformar nuestra realidad, la de todos y todas, a través del encuentro, ¿no? Del sector público, de la universidad, los institutos de investigación y las organizaciones de la sociedad civil. Desde aquí, desde la sociedad civil, lo que hemos intentado, y seguimos luchando por ello, es poner voz. ¿Y cómo trabajamos? Pues efectivamente trabajamos en el sector de la cooperación internacional y luego a nivel local trabajamos aquí en Gran Canaria y en Fuerteventura. Una de las pilares de nuestro trabajo no solo es la contemplación de la pobreza como todos sabemos, como algo multifactorial, por lo tanto tenemos que, para nosotros, nuestro compromiso es trabajar en todos esos sectores. Yo ayer haciendo una pequeña reflexión sobre cómo nos amparamos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes del desarrollo del milenio, y espero que no haya otro título más dentro de 15 años y tengamos una Agenda 2060 que ya yo no veré. Estamos amparados por este marco en el que todos los objetivos están interconectados y donde no los podemos mirar de forma aislada. Siendo sincera, nos quedamos fuera de lo que es la protección de los mares, los peces y la vida terrestre, porque trabajamos sobre todo en lo que se refiere a África, en comunidades rurales que dependen más de la agricultura y trabajamos más en sistemas ecoagrícolas para la soberanía alimentaria, en lo que es la ecoagricultura, que en zonas pesqueras o en zonas donde haya una relación directa con los mares. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando con las personas, no solo para las personas, sino con ellas, escuchando, haciendo lo que se llama el autodiagnóstico, que sea lo más participativo posible, trabajando con todos los colectivos que tienen presencia en una comunidad y en aquellos que nos las tienen dándoles la voz, como puede ser el caso de la infancia y la adolescencia, ¿no? Que tienen tan limitado ese derecho a la participación, a decir qué nos pasa, qué tenemos, qué sufrimos y qué alternativas tenemos, porque también tienen muchas ideas que aportar y muchas reflexiones que nos hacen mejorar. Desde este diagnóstico inicial, que tanto es un modelo que aplicamos tanto en el exterior como aquí, adaptado por supuesto a cada contexto, se empieza a trabajar con la población en lo que es la elaboración de un plan de desarrollo integral. Se analiza claramente cuáles son las desventajas y los problemas que estamos sufriendo en cada contexto, pero a la vez buscamos las alternativas, las oportunidades y las fortalezas que tenemos en cada barrio. Iniciamos nuestra andadura en Senegal, luego ya pasamos a Mauritania, Mali y Gambia, donde tenemos planes de desarrollo integral y una campaña especial de defensa de los derechos de la infancia, en las que estamos muy comprometidos con la defensa de los derechos de los niños talibés mendigos en Senegal, que lo tenemos aquí cerquita y que parece que nadie se entera de lo que está ocurriendo a 2 horitas de aquí, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en Canarias, y en Canarias empezamos con diversos proyectos, ¿no? Algunos eran, pues, y siguen siendo, de acceso a las tecnologías para mujeres, el empoderamiento a través del uso crítico y de la creación de contenidos con las tecnologías, el empleo, en acceso al empleo, parentalidad positiva, mediación familiar, y hace 15 años pues llegamos al Risco de San Nicolás, precisamente con uno de estos proyectos, y un grupo de 30 mujeres que son realmente las promotoras o son las que sembraron esta semilla para el cambio, fue la que nos pidió que nos quedáramos allí. Nos quedamos sin recursos, sin dinero, pero con muchas ganas, y empezamos a trabajar en este diagnóstico, que ya se ha creado como un modelo. Tenemos el diagnóstico de San Juan, tenemos el diagnóstico de La Paterna, estamos haciendo el diagnóstico en Arenales, y este diagnóstico se pone sobre la mesa las voces de todos estos colectivos, ¿no?
A partir de este diagnóstico, que siempre está abierto, porque es un documento muy flexible y abierto a todos los cambios que se van produciendo y a todos los incidentes que van ocurriendo, como por ejemplo la irrupción del COVID, ¿no? Se desarrolla este plan de desarrollo integral, se formula con la comunidad, con los colectivos y empezamos en San Nicolás, nos fueron llamando de muchos barrios y lo que era a pie de risco se convirtió en a pie de barrios. Por lo tanto, ahora estamos en todos los riscos, en La Isleta, en La Paterna y en Arenales. En a pie de barrios tenemos dos niveles, el nivel de a pie de barrios infancia y adolescencia, y luego trabajamos con la población adulta. Desde dos consignas que son conciencia y compromiso, ¿no?, de los participantes. El tomar conciencia de cuál es la problemática de tu familia, de tu colectivo, y de cuáles son las herramientas que necesitas para transformarla. Nos encontramos con una tasa altísima de desempleo, con la carencia profunda de competencias para acceder al empleo y sobre todo la incapacidad de la población para acceder a esa oferta de empleo porque no hay un vínculo, no hay un encuentro, ¿no?, con la administración pública, con los servicios sociales, y por eso trabajamos mano con mano con los servicios sociales, mano con mano con el Servicio Canario de Empleo. Se les da formación a estos colectivos para acceder al empleo, se les hace itinerarios personalizados, se trabaja mucho el tema de lo que es volver a lo que es la idea de la cooperativa, ¿no?, de una economía mucho más solidaria. Buscamos cuáles son los valores del contexto del territorio, por eso tenemos el proyecto de turismo sostenible para el Risco, que lo está gestionando la propia comunidad del Risco. Se hacen rutas guiadas porque se ha puesto en valor todo aquel patrimonio que tiene el Risco de San Nicolás, y lo mismo estamos persiguiendo en otros barrios. Por supuesto, el feminismo, sin feminismo no hay transformación realmente, no hay solidaridad ni economía solidaria, la integración de las mujeres y la lucha porque tengan su voz en espacios sociales y en espacios políticos, ¿no? Y luego con la infancia, pues tenemos esas comisiones de barrio, hay encuentros entre los distintos colectivos desde los diferentes barrios con los que trabajamos, participan en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Las Palmas, hacen visitas al Ayuntamiento para exponer sus problemas. Por ejemplo, la cancha deportiva del Risco de San Nicolás fue una propuesta de niños y niñas que llevó al Ayuntamiento. Tienen apoyo, refuerzo escolar, con lo cual la tasa de fracaso escolar ha bajado muchísimo, pero sobre todo por el contacto directo que tenemos con muchos programas, como el programa Trenzas, que une familia, escuela y barrio. Estupendo, Pepi. Y bueno, yo creo que yo destacaría 4 cosas. Para conocer la realidad hay que diagnosticarla, porque hay que perimetrarla para ver cómo abordarla. Hay que trabajar con la comunidad, o sea, la comunidad es corresponsable de su propio desarrollo, de su propia generación de ideas innovadoras e inclusivas, y luego el saber que la infancia es un factor determinante para contribuir a su propio desarrollo. Gracias. Y sobre todo, bueno, qué buen resumen me has hecho. Y sobre todo, más o menos, y sobre todo aquí allí, o sea, tú decías, vamos a hablar de Canarias, sí, pero que la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible no solo habla de Canarias, tiene una proyección y un alcance que va mucho más allá. Tenemos a África muy cerca y nosotros también tenemos que decidir qué relación tenemos con el continente africano y con los pueblos africanos, si una relación de frontera o una relación de vecindad. Yo creo que es importante porque las ópticas no son las mismas. Según lo que elijamos, haremos unas cosas o haremos otras. Isma, tu turno. Me sumaría una asociación que pretende desarrollar una manera alternativa de aprender, de enseñar, desde el arte, las nuevas tecnologías y trabajando con la gente, como tú quieras. Pues muchas gracias, y efectivamente te doy las gracias al Gobierno de Canarias por darnos voz y por compartir, porque yo espero tener tiempo en la tertulia luego de poder, ¿no?, conversar sobre este tema que me interesa muchísimo, ¿no? Efectivamente, siguiendo el hilo de lo que comenta Pepi Farray, lo primero de todo es trabajar desde el diagnóstico. En el caso nuestro, que nos dedicamos a contribuir
a un cambio de modelo educativo, o sea, nada más y nada menos, es decir, poquita ambición, ¿no? Poquita ambición. Y la única manera de hacerlo es desde dentro. Entonces, ¿cómo nosotros nos los planteamos dentro del concepto de me sumaría, que al final es una suma de voluntades? Lo primero que hicimos fue analizar las diferentes pedagogías, los diferentes modelos educativos, qué estaba pasando no solo en Canarias, en España, en otros lugares del mundo. Nos pusimos a trabajar con la gente, con los profesores, con las familias, con los propios alumnos, y siempre, obviamente, dentro de los contextos más desfavorecidos, ¿no? Esto nos fue llevando poco a poco a una reflexión de cuáles eran las dificultades que tenía el propio sistema educativo para llegar a los más desfavorecidos, ¿no? Para nosotros el contemplar los altos índices de abandono escolar me parece sangrante, pero no solo desde un punto de vista económico, de producción, no, es sangrante porque nos planteamos estos chicos y chicas que no quieren estudiar, que dicen que no quieren estudiar. ¿Cómo vas a decir que no quieres estudiar cuando el conocer, el saber, el aprender es algo que llevamos innato los seres humanos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con la conexión de los servicios sociales y los modelos educativos? ¿Qué problemas están teniendo los académicos, no? ¿Qué significa educar respecto a lo que significa la palabra enseñante, ¿no? Hay charlas que doy en el máster del profesorado que hablamos el enseñante versus, ¿no?, al educador. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues después de estar trabajando dentro del sistema, nos dimos un salto un poquito más allá y dijimos, vamos a montar nuestros propios laboratorios sociales. Estoy encantada de escuchar al viceconsejero y me gustaría luego poder, si tengo la oportunidad de hablar con Octavio también, por esto de bajar, ¿no?, a pie del terreno, ¿no? Nosotros nos situamos en esos laboratorios de vamos a hacerlo, vamos a remangarnos, vamos a hacerlo juntos y vamos a definir indicadores específicos que nos permitan luego replicar esos modelos. Y eso fue lo que hicimos ya en el año 2016, después de muchísimos años de trabajo, y nos envalentonamos y abrimos una escuela. Ahí, venga, ¿no? Una escuela de aprendizaje para la vida. Nosotros lo que dijimos fue, bueno, ¿dónde está fallando el sistema? Por miles de causas, ¿no? Vamos nosotros a intentar complementar cuáles son los modelos de aprendizaje que escasean en el sistema. Y nos lanzamos a ofertar una formación en competencias transversales, ahora ya son muy modernos, hablamos de soft skills y estas cosas, ¿no? Pero en el año 2016, bueno, esto fue escrito en el 2014, 2015 el proyecto, ni siquiera apenas se conocía, y me basé en algunos pedagogos. Las 5 competencias que nosotros hemos desarrollado en esta escuela son competencias que todavía al día de hoy son altamente demandadas y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos las desarrollamos. Las competencias emocionales, a mí me parece fundamental. Somos seres humanos y si no somos capaces de entender que a la persona que educamos, que la persona que se está formando fundamentalmente es un ser humano que tiene problemas y que tenemos dentro del modelo educativo que solucionarlo, había que abordarlo. Obviamente las competencias digitales. Yo soy, desde el punto de vista académico, ingeniera en informática, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿cuánto lejos estamos de poder contribuir a romper esa brecha digital? Más ahora, ¿no? Con todo el abordaje ahora de la inteligencia artificial, con la cantidad de aplicaciones que tenemos que usar para poder siquiera atender en nuestro banco. Es decir, hemos generado una dependencia digital muy grave, ¿no? Y que si en diferentes ámbitos de las edades, pero también de las culturas, ¿no? Nos interesaba obviamente las competencias comunicativas. Si es que si no sé comunicar, si no sé los canales de comunicación, si no sé expresarme bien, ¿no?, al final, no, por mucha academia que tenga, no puedo llegar al otro, ¿no? Las competencias sociales fundamentales y, por último, las competencias laborales. Con todo esto, la forma en que nosotros entendíamos que podíamos llevarla a cabo era realizando proyectos con las personas, ¿no? Y combinando todo esto, nuestra base, nuestra fortaleza es combinar proyectos artísticos y proyectos tecnológicos precisamente para cubrir todo ese amplio espectro de competencias. Hay una parte fundamental que la copié de las grandes universidades que efectivamente, quizás a lo mejor por temas económicos se preocupan de que Harvard o Stanford, los alumnos obviamente lleguen bien a sus resultados, y es que tienen un acompañamiento durante todo el proceso. Es el concepto del mentor. Un mentor que no es el tutor académico, es la persona de referencia, por tanto también tiene que ser una persona con cierto
ética, con cierta referencia, ¿no?, en el ámbito en el que está, que te va acompañando en el proceso. Y ahí es donde creo que hay también grandes déficits en el modelo educativo. Es decir, los servicios sociales están absolutamente distanciados, ¿no? O sea, lo intentamos con los consejos sociales, etcétera, etcétera, pero realmente los educadores que pueden estar perfectamente realizando modelos educativos dentro del sistema no están ahí. Yo cojo la iniciativa en Extremadura, que fueron las primeras comunidades autónomas que introdujo el educador social dentro de los equipos educativos, pero realmente el desarrollo, yo sigo realizando proyectos en Extremadura, el desarrollo realmente no ha sido el éxito que esperaban y la demanda social que se necesita. Y en Canarias son pinceladas, obviamente, ¿no?, y varios proyectos que en realidad pues no han tenido buenas conclusiones, ¿no? Bueno, ahí estamos. Nos interesa la heterogeneidad, nos interesa trabajar con las personas lo más diverso posible, y en el último año, si tenemos luego tiempo de abordarlo, pues fuimos muy valientes y abordamos una escuela incluso en la que estaban los muchachos migrantes, los jóvenes, la papa caliente de jóvenes menores que sabíamos aposta que se iban a convertir en mayores de edad durante nuestra etapa escolar. Y eso había que solucionarlo. Montamos una mesa de trabajo con la administración, montamos una mesa de trabajo con algunas de las organizaciones que están trabajando en primera línea, incluso con ustedes tuvimos, ¿no?, que estar colaborando, porque nuestros muchachos pasaban de un centro de menores a un centro de mayores, y la referencia era nuestra escuela. Pero no solo eso, sino la capacidad que tuvimos de poder llegar a ellos y explicarles en qué cultura estás ahora, ¿no?, porque llegan absolutamente desconectados. Bueno, es largo de contar, pero bueno, esta es la parte, bueno, que es la que nosotros trabajamos, modelo socioeducativo para transformación social. Perfecto, gracias, Inma. En la importancia de la educación, siempre hablamos de los 3 grandes pilares de un estado de bienestar, hablamos de la sanidad, de la educación, de las políticas o de los derechos sociales, y la educación también como un factor no solo de socialización, sino de inclusión social fundamental, y desde una perspectiva muy distinta. La verdad que sería interesante acercarse al proyecto de Me Sumaría, como cualquiera de los que están aquí, para conocer un poquito más profundamente el asunto. Yo no he hecho nada. Se ha desconectado. Pero bueno, yo tengo voz así rocosa y demás. Hoy no tengo mi día. Pero bueno, he sobrevivido. El día de la regla. Exactamente. Bueno, no nos queda demasiado tiempo. No nos queda demasiado... Otro. Bueno, por ser la primera mesa, es la mesa más incidental. Me voy por allá. Sí. Bueno, ahora sí. No, ahora sí. A ver, vamos a intentar terminar esta mesa con la mayor dignidad posible, Tenemos varias preguntas para poder conocer la valoración más allá de aquello que hacemos, o cuál es nuestra visión como organización o como de entidades sociales y demás, porque es importante que también el tercer sector y quienes estamos aquí, quienes están aquí representados, pues tengan capacidad de valorar, de generar posicionamientos que de alguna manera ayuden y apoyen, colaboren en crear políticas públicas. Me parece que es fundamental el hecho de que de alguna forma contribuyamos de una manera muy alineada, muy coherente y muy transversal, sobre todo desde la integralidad, a que las políticas públicas también se vean de alguna manera ilustradas por aquello que desde la praxis, desde la reflexión, desde el diagnóstico que realiza el tercer sector de acción social, que es el que está aquí representado, puedan aportar, ¿no? Yo creo que a un bien común, a un contexto de bienestar de la sociedad. Como no tenemos mucho tiempo, voy a repartir las preguntas y voy a elegir a 2 para una y a 2 para otra. Tengo mis dudas, pero bueno, vamos a intentarlo. A mí me gustaría preguntarles cuáles son las grandes... abordar el fin de la pobreza parece que es una tarea inabarcable, una tarea ingente que no hay forma de poder echarle el guante. Es complicado. Lo hemos intentado durante muchos años y quizás los resultados que hemos conseguido son relativamente anecdóticos o insuficientes, al menos. Podemos estar de alguna manera alineados con eso. Pero sí que nos ponemos a pensar que hay cuestiones, actitudes, maneras de afrontar las cosas que suponen
desafíos para superar las grandes dificultades de abordar un reto como el fin de la pobreza. Y a mí me gustaría hacerle este planteamiento a dos entidades en concreto. A Alicia Redanago, creo que puede tener una visión con respecto a eso, por lo que realiza no solo una alianza de redes, sino una propia red, y a Pepi, brevedad Pepi. Yo te quiero muchísimo. Para poder diversificar nuestra participación, y ahora le reservo la otra pregunta a Inma y a Moisés. Alicia. Bueno, como bien dices, parece una tarea inabordable, ¿no? Casi que lo es. Yo creo que una de las principales dificultades es la brecha tan grande que existe entre la visión, la comprensión de los responsables que tienen que poner en marcha las políticas públicas para acabar con las desigualdades, y quienes estamos a pie de terreno. Quienes estamos a pie de terreno, pues estamos viviendo una realidad que no sé si es que no sabemos transmitir para que haya políticas públicas desde una estrategia a largo plazo, y que realmente no acabe con nuestra motivación. Quienes estamos a pie de terreno, al final tenemos que motivarnos día a día para que vayamos viendo resultados que son absolutamente lentos, ¿no? Yo te escuchaba ahora decir, pues espero que no haya una agenda 2060 que no veré. Es que me pareció revelador, ¿no? Como los que llevamos ya muchos años y vamos viviendo que los avances son lentos, tenemos que el desafío, el reto de automotivarnos cada día para entender que la transformación es posible y que los pequeños avances pueden ser el ejemplo de algo más global, ¿no? Que se replique realmente y podamos reducir la pobreza de manera relevante, ¿no? Acabar con la pobreza, no sé, como un poco pedir la paz en el mundo, y creo que eso un poco sería de utopía máxima. Pero creo que reducir esa brecha, ¿no? Que podamos realmente entendernos y que las políticas públicas no estén al final intervenidas de alguna manera por los procedimientos, la burocracia, la actitud que muchas veces vivimos las entidades que estamos en el día a día de fiscalización, de control. Casi que un poco lo que estamos pidiendo desde las entidades es que vengan a conocer lo que estamos realizando, para que lo comprendan, para que puedan acompañarnos y por supuesto para que puedan no solo entender y controlar y hacer los seguimientos oportunos, sino promover, invertir, o sea, tener políticas más eficaces que vayan más allá de ir paliando y parcheando, ¿no? Que es un poco lo que casi creo que vamos viviendo un poquito las entidades que estamos en red. Existen herramientas potentes, varias. Pues a modo de ejemplo, porque venimos pues la semana pasada de realizar las terceras jornadas de contratación pública responsable. Bueno, pues la Administración tiene una herramienta interesante que es la reserva de contratos a entidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo fundamentalmente. Ahí se promueve la contratación de personas con discapacidad, de colectivos vulnerables, y estamos muy lejos de cumplir con unos mínimos, ¿no? Es una de las herramientas, por ejemplo, que podemos tener a nuestro alcance. Perfecto, yo creo que da una visión, es decir, políticas mucho más estructurales, mucho más alineadas, mucho más serenas también a la hora de no ser o de no caer en el anecdotismo de intentar escapar como se puede, sino de algo mucho más transformador. Voy a hacer, a intentarlo. Primero, entender que la pobreza es un fenómeno global, lo que hablábamos antes. Todo lo que ocurre fuera nos afecta directamente a nivel personal, comunitario, local. Por lo tanto, no perder esa visión global. La necesidad de trabajar de la mano, tanto las entidades públicas como las entidades sociales. De burocratizar versus a cambio de evaluar de verdad. Lo que decía la compañera, evaluar en el terreno. Vengan a ver lo que hacemos, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a reflexionar, esa reflexión conjunta, y luego la búsqueda de un discurso compartido. Y un discurso compartido por esos factores que están acusando aún más la brecha de la pobreza. Y esos factores, estamos hablando de transnacionales, de una sociedad capitalista, de empresas despiadadas, de la acción que se está haciendo todavía muy colonizadora de los países del sur, y ver desde esa visión global, hacer ese discurso y unir las voces. Creo que es necesario que vayamos de la mano, porque si no
no hay futuro, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un elemento fundamental, es decir, creo que invertimos mucho esfuerzo, mucha energía en pelear los efectos y a lo mejor no tanto en abordar las causas. Yo creo que a pesar de que esto pueda sonar muy como un tópico, creo que tenemos que pensar en ello, es decir, cuál es nuestra óptica, seguir paliando aquello que genera desigualdad o intentar abordar las causas que hacen que la desigualdad esté presente en muchas partes del mundo y en nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestra casa de al lado, en nuestra propia casa. La segunda pregunta. La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible recoge una serie de valores, sobre todo cuando hablamos de personas, y habla de que debe responder a no dejar a nadie atrás. Eso lo hemos escuchado muchísimo, creo que desde la época de pandemia hablábamos de que todas las medidas que se querían desarrollar en esos mecanismos de protección social que se contraponían de una manera brutal con la vivencia del austericidio que vivimos en la crisis anterior, hablaban de no dejar a nadie atrás. La Agenda Canaria también adopta ese mensaje, pero adopta también otro tipo de valores. Habla de felicidad, habla de dignidad, habla de cohesión, ¿no? De aquello que debe ilustrar, de todo lo intangible que debe ilustrar las políticas públicas desarrolladas. Cuando hablo de políticas públicas, es políticas para todos, no de la administración pública solo. La administración pública es un agente interviniente principal, pero también el sector privado, el sector social, etcétera, etcétera, tiene un papel y una responsabilidad que jugar. Entonces, mi pregunta, a la que le quiero lanzar tanto a Moisés como a Inma, es si creemos que las políticas públicas en Canarias están pensadas o tienen presente el crear cohesión, el no dejar a nadie atrás, el trabajar por la felicidad de la ciudadanía. Me parece fundamental saber que lo que hacemos no solo mejora desde el punto de vista material la visión, el bienestar de la gente, de las personas, sino que genera un estado emocional que favorece el que te comas el mundo. ¿Qué opinan, Moisés, Inma? Bueno, pues yo creo que las políticas públicas en Canarias son coherentes, pero siempre a nivel teórico y de voluntad política. A día de hoy todos están sensibilizados con estas realidades que sufrimos en Canarias y a nivel global, pero muchas de las veces en el plano operativo esta voluntad y estos planteamientos teóricos no son efectuados como deberían, como se han planteado a plan teórico. Entonces, para poder mejorar esta situación, yo creo que es importante que la administración pública tenga una buena relación y coordinación con las entidades del tercer sector, ya que las entidades, al final, nosotros trabajamos con las personas vulnerables, somos prestadoras de servicios sociales, somos declaradas de utilidad pública y todo lo que sea poder colaborar de forma efectiva con nosotros, al final se va a traducir en mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos. Entonces tiene que haber como un mayor sistema de colaboración entre todas nosotras para poder que esa carencia operativa que puede haber al reflejar un plan, pues quede paliado bien. Pues yo coincido. Vamos a ver, quizás a lo mejor, bueno, respondo a la primera parte. Sí, las políticas en general, públicas y más cuando están alineadas con las ODS, etcétera, en general, la teoría, ¿no? Los preámbulos, ¿no? El objetivo van a eso, ¿no? A generar cohesión social, a generar felicidad, etcétera, etcétera. Obviamente no está funcionando, pero no solo en Canarias en general. ¿Por qué? Coincido, porque estamos alejados del procedimiento administrativo de la realidad. Y puedo decirlo muy alto porque digo fui funcionaria, digo fui porque renuncié a mi plaza. Dice que soy de las poquitas de España que he renunciado a mi plaza como funcionaria pública, ¿no? Estuve 18 años en la administración pública, con lo cual estuve ahí, estuve en los procedimientos administrativos y tuve la capacidad de poder hacer innovación también dentro de la administración para realmente la colaboración pública y privada fuera como tenía que ser, con lo cual sé que eso es posible. ¿Qué pasa cuando me paso al sistema? ¿No? Para mí estar en el lado del sector, del tercer sector es casi como en la pública, pero tengo gestión privada y se supone que tendría que tener más agilidad para poder desarrollar las políticas públicas. ¿Y qué me encuentro? Un muro infranqueable, y digo infranqueable porque desde el año 2009 hasta el momento, creo que son ya muchos años, no he encontrado un diálogo de eficacia de los proyectos que realizamos. Es decir, ni un solo técnico de la administración, y también hablo de la financiación privada, ni un solo técnico de las financiaciones privadas, hablamos de las grandes fundaciones que también aportan dinero y presupuesto para ejercer, se personan en los proyectos, conocen a las personas que atendemos, no conocen las dificultades,
solo exclusivamente hacen una auditoría económica. Claro, por supuesto, la transparencia absoluta. Pero ¿qué pasa con el impacto? ¿Qué pasa con los indicadores de resultados? ¿Qué pasa con la evaluación? Y ¿sabes qué es lo peor? Que nos hacen sentir pedigüeños. Y me siento muy, muy triste, muy desamparada y muy frustrante con la administración, cuando lo único que nos posicionan es, pide una subvención. Perdona, yo no he perdido mi puesto de trabajo dentro de la administración pública, estoy feliz de trabajar donde trabajo, para sentirme pedigüeña en la administración. Yo soy colaboradora del desarrollo de políticas públicas. Todos y cada uno de nosotros estamos felices de poder trabajar desarrollando políticas públicas en el ámbito de lo social. Trabajemos juntos. Y por supuesto me tendrás que evaluar la parte económica. Pero es que la parte de la ejecución, de los modelos, de los laboratorios, estoy harta de terminar las memorias finales de año donde digo, todo esto hemos acertado y en esto nos hemos equivocado. Y estas son las mejoras. Creo que nadie se las lee, porque jamás ni un solo técnico de la administración me ha llamado para decir, oye Isma, qué interesante esto, ¿cómo podemos replicarlo en nuestros contextos de Canarias o de España? Canarias debe ser modelo, por ejemplo, en inmigración, modelo de política de integración social, no solo para protestar, obviamente, por la represión que estamos teniendo y la falta de compromiso social de otras comunidades autónomas o incluso de Europa, sino que debemos alzar nuestra voz y decir, somos capaces de desarrollar políticas socioeducativas integrales porque lo sabemos hacer. Pero, sin embargo, algo pasa que no es posible. Yo en la última reunión que tuve, incluso con delegación del gobierno, cuando llevé los resultados del programa de la escuela, del proyecto último escolar, le decía todas las fortalezas del proyecto y las cosas que echaban falta. Y al final era un diálogo de, ay, sí, qué interesante, sí. Digo, ¿y ahora? No hay respuesta. Bueno, pues aquí estamos también para saber que hay alguien que pide respuestas y que busca respuestas, y sobre todo busca interacción, busca interrelación de una manera distinta, mucho más equilibrada, en que lo económico no oprime a la hora de buscar un impacto en las personas frente a los objetivos que realmente mejoran la vida de la gente. También nosotros creo que tenemos que hacer como sector social un ejercicio de autocrítica a la hora de dónde ponemos el acento, ¿no? Si en el rigor económico o en el rigor de la intervención y en la innovación en la intervención y en las evaluaciones de impacto. No todo se mide en números, los números son importantes, pero hay otra forma de medir. Lo cualitativo también tiene que ser fundamental a la hora de cómo hago las cosas. Y eso es importante. 2 minutos, sí, Vittorio, 2 minutitos rápido, muy rápido. Muy rapidito. Vale, 2 preguntas que nos llegan desde las personas asistentes. Yo creo que son, bueno, hay 3, pero no nos va a dar tiempo de las 3. Voy a tomarme la libertad de centrarme en las 2 más principales. Una de ellas, cómo abordar la pobreza infantil cuando hablamos en Canarias, que la encuesta en condiciones de vida habla de que alrededor del 45% de los niños y niñas se encuentran en situación en riesgo de pobreza y exclusión social. Canarias, en el informador, hablaba de 153.000 personas. ¿Quién quiere responder a esta? Y la segunda pregunta, que me parece que es muy importante, ya no solo la participación infantil también, pero ¿cómo se cambia? Esto me da que va para ti, Pepi, el impulso de los proyectos de cooperación con la drástica, en mayúscula, disminución de los fondos para la cooperación al desarrollo y educación al desarrollo. La primera es compleja y difícil, tenemos 1 minuto. Bueno, yo mismo en cuanto a la pobreza infantil, hay que entender que la pobreza es un factor multidimensional y no solo afecta a no tener dinero de estas familias, sino que afecta a muchas áreas, tanto a nivel psicológico, de relaciones sociales, de relaciones con todas las organizaciones que están alrededor. Y entonces, como dijeron antes, no hay que centrarnos solo en la consecuencia, porque aquí la consecuencia es que hay niños en situación de pobreza, sino que hay un poco que ir a las causas y es donde están empezando esa problemática, que muchas veces se origina en el seno familiar. Entonces... Una llamadita para... Continúa. Entonces, lo importante es estar tanto con las consecuencias como con las causas. Por un lado, ayudando a estos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también trabajar a la vez con sus familias para que esta situación desaparezca y a la vez trabajar en sociedad para que no se genere esta situación. ¿Cómo trabajamos eso? Con que haya mejoras salariales para su familia, que todos tengan a lo mejor apoyo psicológico si tienen problemas de salud mental, que hayan todo un abanico de servicios que a lo mejor atendiendo la problemática que pueda tener la familia, pues se encuentren cubiertos y que no desemboque en que haya un niño que se encuentre en el futuro en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, trabajar con las consecuencias,
acompañando a la familia siempre en todo lo que lo necesiten, pero también trabajar en sociedad para que esto no vuelva a suceder. Los niños y niñas viven en familia, principalmente, por tanto, me parece que una visión tan amplia de abordaje es una visión adecuada. Pepi, 30 segundos, ¿qué sucede con la cooperación? ¿Por qué esta drástica disminución? ¿Y qué podemos hacer para Bueno, revertir? en cooperación estamos de luto, porque en los últimos años, desde las entidades de cooperación que trabajamos en cooperación internacional, hemos hecho un gran esfuerzo porque esa ficha económica por lo menos no nos deje en el farolillo rojo, ¿no? Estamos en lo que se trata de ayuda descentralizada, somos la última comunidad española, que es que el 0,1, tú sabes todo lo que hemos hablado de este tema, ¿no? O sea, no podemos permitirnos que desaparezca la ayuda a la cooperación, no podemos permitirnos que se reduzca, cuando Canarias debería de ser precisamente esa plataforma con el continente que tenemos aquí enfrente, y es responsabilidad de los gobiernos. O sea, la cooperación internacional es una obligación, y así se ha firmado por todos los países, ¿no? Miembros de la comunidad Por tanto, europea. seamos coherentes con lo que firmamos, ¿no? Seamos coherentes Exacto. con todas las políticas. Lo que hace falta es efectivamente. coherencia, lo que hace falta es fuerza, y lo que hace falta es cumplir con los compromisos. Bueno, pues aquí terminando con digamos que un alegato hacia la coherencia, hacia el alineamiento de políticas y hacia el incidir en las causas, concluimos esta mesa. Muchas gracias, Alicia, Moisés, Pepi, Inma, y espero que lo hayan pasado bien.